Buenas noches, soy Enrique Gómez. Bienvenidos, bienvenidas a este recorrido de datos e investigación donde conocemos a México en contexto. Como usted sabe, estamos en el último mes de las campañas electorales para renovar a 881 cargos del Poder Judicial Federal. Se alistan ya los últimos preparativos, pero ¿qué tipo de propuestas están planteando los candidatos y candidatas? Y sobre todo, ¿cómo se perciben estas propuestas desde los sectores que han vivido acusaciones injustas y que el mismo Poder Judicial los ha revictimizado? De esto hablaremos esta noche, de la oferta electoral judicial que están haciendo los aspirantes a titulares de juzgados de distrito, magistraturas de circuito, así como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ello nos centraremos para analizar sus propuestas, pero, reitero, desde la lupa de los activistas que han cuestionado al Poder Judicial. Para ello, hoy, esta noche, contamos con la presencia de José Antonio Lara Duque, fundador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y de Lady Plácido Arroyo, fundadora de la agrupación Haz Valer Mi Libertad. Ambas son agrupaciones involucradas con la defensa de personas injustamente presas. Buenas noches, gracias a ambos por estar en este análisis, pero me gustaría empezar con usted, Lady. ¿Cuáles serían las propuestas, los planteamientos que en este momento deberían estar haciendo los candidatos y candidatas para precisamente revertir esos escenarios de injusticia que incluso han derivado en que personas sean injustamente presas? Hola, buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Y yo creo que una de las propuestas muy importantes que deberían hacer los candidatos a ocupar estos puestos en el Poder Judicial es proponer que sus sentencias estarán basadas no en los dichos, sino en las pruebas científicas técnicas que se presenten al momento de juzgar a una persona. Creo que eso es lo más básico porque es lo que hemos venido colocando desde el colectivo Haz Valer Mi Libertad, que las sentencias han sido siempre basadas en el dicho, en el testigo singular y no con pruebas científicas o técnicas, que robustezcan, que avalen lo que una persona está diciendo. Entonces creo que una de las propuestas muy básicas e importantes que deben de hacer los jueces es esa: juzgar con pruebas objetivas, claras, científicas y técnicas. Me parece que da en un punto muy fundamental el tema de que la justicia mexicana actualmente se basa en esto que denomina los testigos singulares y que dejan de lado o no toman en cuenta las pruebas científicas. Estaríamos diciendo que en este momento la justicia en México se basa más en los testimonios. Basta con que una persona acuse a otra para que incluso se inicie todo un proceso e incluso llegue a prisión. Sí, eso es lo que ha venido caracterizando a la justicia en este país. Alguien dijo, alguien te vio en la calle y fue suficiente para darte una sentencia de 70, 80, 130 años de prisión sin una sola prueba contundente que acredite que tú participaste en un hecho delictuoso. Gracias. Y sobre este mismo punto, abogado Lara, usted que está involucrado en este tema de la defensa de personas injustamente presas, ¿de qué forma precisamente asegurar que los futuros jueces garanticen eso, el análisis de pruebas científicas, de pruebas tangibles, y no nos quedemos con el testigo o el testimonio que incrimina? Claro. Bueno, antes que nada, Enrique, muchas gracias por la invitación. Y segundo, antes de dar respuesta a eso, creo que es importante subrayar por qué estamos aquí, por qué estamos en la antesala de una elección judicial. Y sin duda alguna es porque hubo un cúmulo de agravios a la sociedad. 30, 40, 50 años en donde los poderes judiciales, y digo los poderes judiciales tanto locales como federal, generaron un ambiente de desconfianza, de incomodidad, de privilegios y un largo etcétera, que hoy, el 1 de junio de 2025, independientemente, y quiero hacer esto con mucho hincapié, independientemente de la cantidad de personas que vayan a votar, lo que es un hecho es que es un ejercicio histórico porque es consecuencia de toda una serie de problemáticas, para sintetizarlo, del Poder Judicial. Ahora sí, justo parte de esas problemáticas desde nuestro punto de vista fue la falta de transparencia de
la toma de las decisiones jurisdiccionales. No estoy diciendo que todo tenga que ser, que toda la sociedad mexicana tenga que ser especialista en derecho, pero evidentemente también hay algo elemental que se llama sentido común. Y el sentido común se encargaron esta élite de juzgadores y de juzgadoras de golpearlo, y lo resumo así. Cuando la gente con poder, con dinero, era puesta en libertad, se le daba la razón. Y cuando la gente pobre, vulnerable, era sancionada, era el derecho en su contra, más allá del sentido común, pues evidentemente eso fue lo que terminó generando la necesidad de esta elección, pero hago hincapié en esto para redondear y responder lo más puntual a la pregunta. ¿Qué va a pasar o qué estaría pasando si los jueces no definieran, no transitaran a esta definición con pruebas técnicas, científicas, objetivas? Vamos a tener un proceso, no más allá de elecciones. Lo que sí estoy seguro es que vamos a tener una sociedad mucho más observadora de lo que estén haciendo los jueces, y ahora con esta figura del Tribunal de Disciplina va a ser interesante cómo desde el propio andamiaje jurisdiccional se van generando disposiciones, se van generando criterios generales, no para la definición caso por caso, sino simple y sencillamente que todo juez y magistrado termine de comprender la importancia que es darle valor al objetivo y no al color de piel o al tamaño de la cartera de las personas, de las partes que están en controversia. Y sobre este punto, Lady, ahí me gustaría regresar. Este tipo de propuestas, precisamente las que comenta usted, las que comenta el abogado Lara, las estamos viendo en los candidatos y en las candidatas. Entiendo que el proceso electoral ha sido limitado, ha sido acotado, es un poco complicado encontrar a nuestros respectivos candidatos y candidatas, aunque aquí estén los medios. Pero las hemos visto, ustedes las han percibido en los candidatos y candidatas, se están planteando ese tipo de propuestas de favorecer los datos técnicos, las pruebas técnicas, las pruebas científicas. Hasta el momento hemos visto que hay propuestas, ¿no? Incluso nos han bailado, han hecho cosas absurdas, porque nosotros no queremos circos, queremos justicia. Entonces, realmente lo tienen que tomar con mayor seriedad, la verdad, porque lo que queremos es eso, objetividad, justicia y libertad, es lo que anhelamos. Entonces, pues yo creo que desde acá un llamado a que dejen de hacer circo para que hagan propuestas reales, que vayan encaminadas a un sistema de justicia realmente, como su nombre lo dice, justo, porque hasta ahora ha venido siendo injusto. Entonces creo que sí hay candidatos, sus honrosas excepciones, que han colocado la importancia de juzgar con perspectiva de género, sin discriminación, pero deberíamos hacer más énfasis en esto. Y que incluso sería parte de sus obligaciones ya establecidas, incluso en la propia ley, ¿no, abogado? Claro. Que a lo mejor en esta campaña, en este proceso electoral, lo que hemos visto es las propuestas, pero que ya están incluso establecidas en sus propias obligaciones. Claro, es decir, sí tenemos una necesidad de una discusión mucho. Yo respaldo las palabras de Lady cuando dice necesitamos seriedad en este ejercicio de elección judicial. Efectivamente, pareciera que los votos se pretendieran ganar más por quien logró sacar una sonrisa en un video de TikTok que por planteamientos. Porque efectivamente, y ahora sí llego al tema de los planteamientos, perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de interseccionalidad, son herramientas interpretativas del derecho que tendrían que estar siendo aplicadas de hecho ya, porque resulta que somos parte no solo de un andamiaje jurídico nacional, también somos parte de lo que se entiende como un sistema interamericano, en donde los estándares del derecho se han elevado, se han ido para arriba. De hecho, doctrinariamente se dice que todo juez en cualquier país que pertenezca al sistema interamericano de derechos humanos es un juez interamericano.
entonces tendría que hacer el control de convencionalidad. Es decir, cierro con esto. El que hoy una propuesta de un candidato o candidata X sea voy a respetar la Constitución es más que obvio. De acuerdo, pues con eso nos quedamos. Estamos en México en Contexto, analizando la oferta electoral de los candidatos y candidatas en este proceso electoral judicial, pero desde la óptica de los activistas, de quienes se han dedicado a cuestionar injusticias o a personas que están injustamente presas. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso a este programa de México en Contexto. Estamos hablando de las propuestas que se han planteado durante la elección judicial federal. Lady, me gustaría preguntarle, ¿sería posible, claro, después de este proceso electoral judicial, que los ciudadanos tengamos más elementos para evaluar a los jueces, a los magistrados, a los ministros, tal vez ir instrumentando sistemas de evaluación ciudadana, sistemas independientes, para que en términos prácticos aumente la rendición de cuentas de los propios impartidores de justicia? Sí, yo creo que ya lo hemos venido haciendo como colectivos, colectivas, que luchamos contra la injusticia, observar. Pero también creo que es importante la participación ciudadana, la participación académica de investigadores que puedan ellos, en el amplio conocimiento que ya tienen y en las experiencias que ellos ya tienen, pues observar también de manera cercana lo que estén haciendo los jueces, ¿no? Y que destaca un aspecto importante, desde la sociedad civil ya se ha generado esa observación. Tal vez lo que faltaría es formalizarla o que hubiera mayores apoyos de visibilización de las propias organizaciones y de lo que hacen. Sí, en una manera amplia lo hemos hecho, pero yo creo que debería profesionalizarse esa observación. O sea, sí junto con la sociedad, pero creo que sociedad civil, colectivos, pero también con personas que sepan de lo que estamos hablando, que sepan lo que está haciendo un juez. Porque uno aprende en materia de derechos humanos, en materia de derecho, pues por lo que a uno no le tocó vivir, pero nos falta mucho que aprender. Y recordemos la experiencia de su hermano, Daniel Plácido Arroyo, que fue acusado injustamente por secuestro. Digo, qué experiencia, ¿no? Sí, sí, eso te marca ya para siempre, ¿no? Y cualquier persona que en este momento está atravesando por una situación así de injusticia, su vida queda marcada para siempre. Y claro que eso te da un panorama más amplio, porque antes pues no sabíamos nada de esto, del sistema judicial, o pensábamos que realmente daba justicia, pero ya cuando te topas con la realidad es otra cosa. Sí, y que lo menciono, digamos, para seguir haciendo memoria de este hecho injusto, de esta acusación de secuestro, que al final de cuentas se demostró que era falsa. Sobre este aspecto, abogado Lara, ¿qué otros elementos pudiéramos agregar para precisamente aumentar la rendición de cuentas de los propios impartidores de justicia, sobre todo los que van a ser electos, que incluso es una de sus propuestas que también están planteando en estas campañas? Fíjate, Enrique, que nosotros hemos reflexionado sobre, lo hemos definido como radicalizar la transparencia. En concreto, si algún ciudadano o ciudadana quiere ver la labor legislativa, basta ir al canal de Congreso y ver los debates. Para algunos pueden decir que es aburrido, pero cualquiera puede verlo. A lo que quiero llegar es en concreto. Creemos que el ejercicio jurisdiccional no habría ningún inconveniente, porque de hecho la naturaleza de los juicios, no solo en materia penal, sino en las otras materias, civil, mercantil, etcétera, es la publicidad. Nosotros creemos que sin problema podría estarse transmitiendo. Incluso ni siquiera necesitamos un canal, las redes sociales sería suficiente para que cualquier persona vía redes sociales vea una audiencia y allí, más que aprender, también se pueda ver
la labor del juez, de la juez, qué está haciendo, cómo conduce. Veamos, nosotros creemos que es y lo hemos visto y con esto cierro. A veces a los jueces y a las juezas no les gusta tener el público que tendrían que tener ni siquiera en la sala de audiencias. Pero nosotros decimos pues si estás haciendo las cosas bien, ¿qué importa que te vea 1 o 10,000 personas en redes, ¿no? Porque al fin de cuentas tu conducción es legal. Entonces, esa sería una de nuestras ideas que creemos que hay que fortalecer, radicalizar la transparencia en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Y segunda, porque sobre todo estamos hablando de lo federal, nosotros creemos que hace falta, diría, actualizar la ley de amparo, porque si en algo acudimos a las autoridades federales es por el amparo, el juicio de amparo. Y al grano, creemos que al juicio de amparo justo le está faltando incluir el elemento de oralidad. Los amparos son papeles y eso es uno de los problemas. Y tampoco estoy inventando el hilo negro, y hay experiencias latinoamericanas que así lo han venido planteando. Cualquier ciudadano en una hoja común, en un texto, solicita el amparo. ¿Qué es lo que hace? El juez te recibe. No el secretario, no eres un papel. El juez te recibe, te da la audiencia y de viva voz el ciudadano le explica. Señor juez, está pasando esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el juez ya tiene la obligación de darle una estructura jurídica a lo que le está diciendo el ciudadano. Es decir, hacer del instrumento del juicio de amparo un instrumento mucho más a la medida del ciudadano. Menos papel, más humanidad. Claro. Este aspecto se me hace muy interesante. Precisamente el cómo mejorar los juicios de amparo. También sería otra propuesta que se podría estar planteando incluso por parte de las asociaciones civiles, en el sentido de que, como comenta el abogado Lara, las víctimas o los peticionarios pudieran llegar y conocer al juez. Esa es una de las propuestas que serían básicas y que deberían traer en el radar quienes son actualmente candidatos y candidatas. Sí, justo resaltar eso, la humanización del Poder Judicial. Porque uno va incluso a los tribunales federales y no te recibe el juez. Te recibe el secretario y te deja esperando ahí por horas solo para tomarle una foto de cómo van resolviendo tu amparo. Y espérate si te lo quieren dar, si no, pues vienes mañana o cuando al secretario se le dé su gana. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que humanizar al Poder Judicial y no romatizándolo, sino haciéndolo una realidad, porque justo no somos papel, no somos un número de expedientes, somos personas. Y claro que nos han visto como que llegó el expediente y lo arrumban por ahí y ahí se quedó. Y te resuelven hasta dentro de 1 año, si no es que más tiempo, y si dijeron, pues ni me importa este expediente, a los 3 meses ya tienen una resolución con una sentencia confirmada. Sabe Dios si lo leyeron o no lo leyeron. Entonces humanicemos al Poder Judicial. Y otro aspecto también muy importante es que los jueces expliquen sus sentencias públicamente. ¿Eso sería otra propuesta? Sí, aunque sí habría que decir, por ejemplo, en el Estado de México existe la sala especializada en asuntos indígenas. Justo esa sala tiene un mecanismo, le llaman de sentencia corta, sentencia explicada. ¿Qué es eso? En vez de tener una sentencia de 400 hojas, en donde cualquier ciudadano le es imposible leerla, en 3 cuartillas le explican a las personas cómo resolvieron. Eso ya es, digamos, es un adelanto, una cabeza de playa en el ejercicio. Sí, porque solo es en este tipo de... Solo es en el asunto indígena. De juzgados. Sí, Ajá. sí, sí. Que tiene, digamos, su explicación justo para atender las vulnerabilidades que tiene el sector específico de las personas indígenas. Pero no hay por qué, no hay un razonamiento sólido para que la justicia no sea accesible a cualquier ciudadano y ciudadana. Eso es algo elemental. Y yo solo quisiera hacer el hincapié en que creo que sí habría que tener cuidado de que la figura del legislador o el ejecutivo o el administrativo, claro que no es lo mismo que la figura jurisdiccional. Es decir, una persona, un juez no se debería de comprometer con alguien a resolverle siempre a su favor, eso es obvio. Pero claro que una labor jurisdiccional recta, sin duda alguna, generaría
los respaldos y el respeto, creo que esta es la palabra, el respeto de una sociedad hacia su poder judicial, que lo decía en un principio. Desafortunadamente en nuestro país, por decir poco, 30, 40 años los poderes judiciales se dedicaron a faltarle el respeto a la sociedad y en consecuencia la sociedad terminó por desconfiar, ya no sentirse acuerpada. Hay expresiones, no necesariamente, a varias personas se les van a venir algunos ejemplos recientes, pero hay expresiones que demuestran que ante la desconfianza en las autoridades, por el tiempo, porque no lo van a hacer, porque lo hacen mal, etcétera, ya mejor la impartición de justicia, ¿para qué vas con ellos? El ciudadano va directo y toma acciones, y eso desde nuestro punto de vista no abona a una sociedad democrática, porque entonces apostamos a la ley del más fuerte físicamente y económicamente hablando, y pues evidentemente eso aspiramos a que no vivamos así, porque una autoridad tendría que, conforme a derecho, de forma pacífica, resolver las controversias entre la ciudadanía. Y cierro diciendo, como sociedad civil, claro que aspiramos a un poder judicial federal y en cada uno de los estados, sólido, respetable, en el que todo ciudadano y ciudadana sepa que allí sí se va a impartir el derecho, sí se va, en la definición más tradicional de justicia, se va a dar a cada quien lo que merece. Eso es la aspiración más sincera de la sociedad. De acuerdo, pues les agradezco. Estamos analizando las propuestas que serían más importantes para esta elección judicial que vamos a tener el próximo 1 de junio y cómo se deben desempeñar los jueces, magistrados y ministros. Les agradecería que en un minuto, tanto a Lady como al abogado Lara, pudiéramos concluir este programa, esta mesa de análisis, con conclusiones en menos de un minuto. ¿Cuáles serían, digamos, las aportaciones más importantes que en este momento deberían estar haciendo los candidatos para precisamente legitimar a ese poder judicial que a lo largo de los años se había devaluado? ¿Cuáles serían, Lady? Pues para legitimar lo que están diciendo, justo debe estar reflejado en sus actos. La forma en la que vayan a hacer sus campañas, que sea lo más respetuosa hacia la ciudadanía y lo más objetiva, porque realmente todos nos están diciendo que van a hacer justicia, eso está claro, pero sí enfatizar en que sus propuestas se basen en la legalidad y en las pruebas, solo en eso. Gracias. Igual, sus conclusiones si pudiéramos hacer en menos de un minuto. Claro. Ratificar que hay una necesidad histórica de avanzar hacia la aplicación de metodologías científicas y técnicas para encontrar la verdad. Y segundo, lo que he definido como la radicalización de la transparencia. Toda persona tendría que tener acceso a su red social y ver cómo se está haciendo una audiencia, ver cómo se está haciendo una sesión, y no tendría que haber esas secrecías en eso. Y creemos que esos son elementos básicos para, efectivamente, todas las perspectivas tienen que ser aplicadas de por sí desde hoy. Sabemos que hay camino por avanzar, pero habría que reconocer los planteamientos estructurales, que es lo que se necesita. Pues muchas gracias. Agradezco al abogado José Antonio Lara Duque y a la activista Lady Plácido por su análisis de esta noche. Sin duda, tarea de la ciudadanía es conocer y debatir las propuestas que están haciendo quienes aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial Federal. Revisar, sobre todo, la factibilidad de estas propuestas. Los espacios de justicia requieren de esta legitimidad. Le agradezco, como siempre, que hayamos conocido nuevamente a México en contexto. Muy buenas noches.